Adéntrate conmigo en un fascinante viaje al corazón del antiguo Egipto. Desentrañaremos juntos los enigmas que se ocultan tras las piedras milenarias, revelando secretos que el tiempo ha intentado borrar. Comenzaremos nuestra aventura con la pirámide de Meidum, una construcción cuyo nombre evoca la región donde se alza majestuosa. Esta pirámide, enigmática y desafiante, nos invita a comprender su historia y su significado. Su aspecto actual resulta inquietante, como si se contemplara un cadáver intentando descifrar qué salió mal. Este monumento se alza solitario, lejos de las pirámides del Imperio Antiguo que se agrupan en Giza, Saqqara y Abusir. Su exterior está devastado, mostrando un núcleo confuso con estratos de construcción visibles en la parte superior. Para colmo, la pirámide de Meidum se distingue por ser la única pirámide completa que jamás fue reclamada por un faraón, o al menos no de forma oficial que despeje dudas sobre su origen. Se podría argumentar que la pirámide no se terminó al 100%, pero lo que faltaba representaba un esfuerzo mínimo para los constructores. La pirámide de Meidum, a pesar de la destrucción que ha sufrido, encierra valiosas lecciones sobre las técnicas constructivas y el propósito que animó la creación del que fuera el edificio más grandioso de su época. Además, esta pirámide alberga un misterio subestimado que la egiptología aún no ha logrado desentrañar. La pregunta más apremiante que surge al contemplar sus ruinas es: ¿qué catástrofe provocó la desintegración de su revestimiento exterior? La hipótesis más plausible apunta a la extracción de piedra como la causa principal de este deterioro. La pirámide de Meidum, curiosamente cercana a tierras cultivadas y asentamientos humanos, sufrió un destino particular. Su proximidad la convirtió en una cantera extraordinariamente accesible. A diferencia de otras pirámides, donde solo faltan los bloques exteriores, Meidum fue desmantelada de forma mucho más exhaustiva. Durante el siglo XX, algunos estudiosos sugirieron que la pirámide se había derrumbado, posiblemente incluso antes de su finalización. Sin embargo, considerando la intensa extracción de piedra que sufrió, es más sensato pensar que el colapso se produjo gradualmente a lo largo del tiempo, a medida que era desmontada y sometida a la erosión natural. Una característica arquitectónica que pudo haber contribuido a su inestabilidad es que se concibió originalmente como una pirámide escalonada y luego se transformó en una pirámide de caras lisas. Esta modificación estructural quizás la hizo más vulnerable al deterioro. La pirámide escalonada ya había sido revestida con sus lisas piedras de recubrimiento, lo que impidió una adecuada unión de la etapa final a la estructura original. Sin embargo, es un error asumir que esta pirámide fue un fracaso desde el principio. Otra teoría sugiere que la expansión de la pirámide de Meidum colocó la capa exterior sobre una base arenosa en lugar de un pavimento sólido. El viejo adagio de no construir tu casa sobre arena a menudo se cita como prueba de que los antiguos constructores de pirámides cometieron errores cruciales al hacerlo. Pero la arena compactada, en realidad, puede soportar cargas pesadas sin deslizamiento. Es imposible predecir si una base de arena causaría problemas sin realizar pruebas exhaustivas, y tales estudios no se han llevado a cabo en la pirámide de Meidum. Es crucial destacar que la sección exterior de la pirámide, la que se asienta directamente sobre la arena, soportaría la carga más ligera. Para comprender mejor esta estructura fascinante, exploraremos algunas ideas y diagramas del investigador Keith Hamilton, cuya valiosa guía sobre la pirámide de Meidum nos ayudará a desentrañar sus misterios. Agradecemos al Proyecto ESEDA por permitirnos usar sus magníficas fotografías, que nos permiten examinar las pruebas por nosotros mismos. Para comenzar nuestro estudio de la pirámide de Meidum, debemos reconocer la labor de Flinders Petrie, quien tuvo el honor de descubrir el pequeño templo adosado al lado oriental. Esta modesta construcción de piedra es el edificio más antiguo que se conserva completamente intacto. El contraste entre el estado del templo y el de la pirámide es asombroso. El templo se salvó de la codicia humana gracias a que permaneció enterrado bajo una gran cantidad de escombros. Descubrir aquello fue una hazaña colosal, y las historias sobre ese tipo de labor se cuentan entre mis relatos favoritos del registro histórico. Aquí hay algunos fragmentos escritos por Petrie en 1892 sobre esta excavación. Finalmente,
Alcanzamos el fondo, y allí encontramos el revestimiento inclinado de la pirámide, y un muro en ángulo recto con él, así como la gran estela. Nuestro agujero había sido un éxito. A cada lado teníamos un muro inminente de escombros sueltos. Al oeste era tan alto como una casa londinense. Arena, astillas y grandes bloques, todos inclinados en estratificación, listos para deslizarse a nuestro agujero desde una altura de 40 o 50 pies. Con una pendiente moderada, aproximadamente de 1 a 4, esta fachada se mantenía en pie, siempre y cuando el clima fuera tranquilo. Pero pronto se desató un vendaval furioso. Estuve en la excavación ese día y jamás olvidaré la horrible confusión. El aire estaba tan lleno de arena arremolinándose que uno debía mantener los ojos cerrados más tiempo que abiertos. Y mientras la arena era arrastrada desde la superficie de la construcción, las piedras se desplomaban en avalanchas estrepitosas. Tras una laboriosa tarea que se extendió por 3 semanas, el equipo de Petrie logró remover los escombros acumulados y alcanzar la profundidad que habían logrado antes de la tormenta. Luego de esta ingente cantidad de trabajo, financiada de su propio bolsillo, Petrie tomó una decisión inusual para la época: documentar meticulosamente el hallazgo. Medí todo con precisión, fotografié, dibujé y copié todas las inscripciones, escribió. Acto seguido, volvió a enterrar el sitio con el mayor cuidado posible. Su razonamiento era claro: dejarlo expuesto habría significado su destrucción en tan solo 6 meses. La pirámide de Meidum, una cantera para la vecindad, debe su supervivencia a su inmensa masa, la cual protegió las tumbas de la destrucción total. A pesar del heroico trabajo de preservación realizado por Petrie, persiste la sensación de que la egiptología está desaprovechando una oportunidad. 2 grandes estelas sin inscripciones añaden un fascinante misterio, poniendo en duda la autoría de la pirámide de Meidum. Las técnicas modernas de radiografía podrían desvelar secretos ocultos a simple vista en estas estelas. Quizás en su origen estuvieron adornadas con pinturas vibrantes, o tal vez las inscripciones planeadas fueron esbozadas previamente de alguna manera. Una investigación más profunda se antoja necesaria, aunque la constante exposición al sol sin duda dificulta el descubrimiento de tales pistas. Para desentrañar la composición interna de la pirámide, debemos recurrir a los trabajos arqueológicos de finales del siglo XIX y principios del XX. Alrededor de 1912, Gerald Wainwright, discípulo de Flinders Petrie, excavó un túnel bajo la pirámide, buscando comprender los misterios de su diseño interior. En el corazón de la pirámide de Meidum, un enigma arquitectónico se desvelaba. Se descubrió que su construcción se había realizado mediante capas superpuestas, bloques lisos que se extendían desde un núcleo central en intervalos regulares. Estas capas, unidas horizontalmente, definían el límite superior de cada escalón de lo que sería una pirámide escalonada. En 1928, el egiptólogo Ludwig Borchardt profundizó en estas revelaciones, proponiendo que la pirámide de Meidum había sido erigida en 3 fases distintas. La primera fase, denominada E1, consistió en una pirámide escalonada de 7 niveles. La siguiente etapa, E2, amplió ligeramente la pirámide hasta alcanzar los 8 niveles de altura. Finalmente, la etapa E3 transformó la pirámide escalonada en una verdadera pirámide angular de aproximadamente 52,6 grados, una diferencia de menos de 1 grado con respecto a la Gran Pirámide de Giza. Se estima que la altura final de la pirámide de Meidum alcanzó los 94 metros. Las etapas iniciales de la pirámide escalonada, E1 y E2, comparten una notable similitud en su construcción. Se presume que la etapa E2 se erigió poco después de la finalización de la etapa E1. Ambas siguen el diseño de inclinación característico de la pirámide escalonada de Djoser, con bloques que se inclinan hacia adentro formando un ángulo de 75 grados. La fase final de la pirámide, la etapa 3, se distingue por su acabado liso y sus hiladas horizontales, construidas con bloques de piedra caliza más grandes y de mayor calidad. Las 3 etapas de construcción diferenciadas plantean interrogantes sobre el diseño del sistema de rampas utilizado. Una rampa espiral externa
parece requerir una cantidad prohibitiva de mano de obra, ya que tendría que reconstruirse por completo cada vez que se ampliaba la pirámide de Medum. Sin embargo, Flinders Petrie descubrió durante sus excavaciones los restos de lo que probablemente fue una rampa de construcción recta original en el lado oeste de la pirámide. Esta rampa se alinea directamente con dos notables hendiduras en el núcleo expuesto de la pirámide. En el corazón expuesto de la pirámide, las superficies lisas que aún se conservan son vestigios de las caras externas de la antigua pirámide escalonada. Las secciones superiores corresponden a la etapa E2, mientras que la cara lisa inferior pertenece a la pirámide escalonada E1, de menor tamaño. Las franjas rugosas que se observan marcan los puntos de unión entre los escalones de la pirámide y la capa de agregación interna que los respaldaba. Además, en el interior del núcleo existen cavidades redondeadas, resultado de excavaciones más recientes. Su propósito es fomentar la anidación de murciélagos y aves, recolectando sus excrementos para utilizarlos como fertilizante en los campos de cultivo cercanos. Una mirada atenta revela el sendero inclinado que los agricultores solían ascender para alcanzar esos nichos. Aunque al principio la cantidad de información visual puede ser abrumadora, una vez que uno se familiariza con sus características principales, la pirámide de Meidum se vuelve menos intimidante. La intensa actividad de extracción y demolición en los 2/3 superiores de la pirámide ha generado una inmensa acumulación de fragmentos de piedra caliza. Estos recubren lo que queda de la pirámide angular E3 en su base. Las piedras del revestimiento E3 muestran un importante deterioro en varios puntos, lo que sugiere que permanecieron expuestas durante un largo periodo de tiempo. La visión actual de la egiptología postula que la etapa de construcción E3 de la pirámide de Meidum fue posterior a la construcción de la pirámide acodada y la pirámide roja en Dashur, ambas obras del faraón Seneferu. La evidencia principal radica en la impecable calidad y la precisa orientación horizontal de los bloques de revestimiento, junto con las marcas de los canteros, inequívocamente datadas en el reinado del faraón, similitudes notables con las halladas en las pirámides de Dashur. Durante un tiempo, se puso en duda la autoría de las pirámides escalonadas E1 y E2, atribuidas a Snefru, pero la ausencia de cualquier vestigio arqueológico de otro faraón en la zona de Meidum inclina la balanza a su favor. Construir 2 pirámides escalonadas, para luego edificar 2 pirámides de caras lisas de mayor envergadura y, finalmente, transformar la primera escalonada en otra de caras lisas, resulta una secuencia constructiva inusual y desconcertante. La explicación tradicional, que atribuye al faraón una simple búsqueda de la perfección en el diseño de su tumba, no se sostiene ante la fase constructiva E3 en Meidum. La entrada a la pirámide, situada en el lado norte, se eleva aproximadamente 18 metros desde la base, una altura considerable, similar a la de la Gran Pirámide, aunque esta última la supera por 1 metro. Originalmente la pirámide escalonada E1 habría tenido su entrada a tan solo 12 metros del suelo, una altura similar a la entrada inferior de la pirámide acodada. Afortunadamente, las piedras de revestimiento originales que rodean la entrada de la pirámide se conservan intactas, lo que nos permite comprender mejor el diseño original. Algunos egiptólogos han debatido intensamente sobre la disposición de estas piedras, argumentando que son una prueba de que la entrada fue diseñada para permanecer oculta. A menudo he comentado mi opinión de que las entradas de las pirámides del Imperio Antiguo no estaban camufladas, al menos no con el propósito de mantener su ubicación en secreto. Admito que se podría interpretar la entrada de Meidum como un intento de ocultar su localización, pero las decisiones pudieron haberse tomado fácilmente por razones estéticas. La evidencia radica en que la entrada tiene una altura de 3 hiladas de mampostería, con la hilada central cortada para recibir un bloque que sería más ancho que las otras 2. Además, la entrada contiene una junta de suelo en el centro. Estas características podrían dificultar la localización de la entrada si estuviera debidamente taponada, pero también podrían haberse hecho para mantener una estética coherente de piedras de revestimiento escalonadas que existen en todas partes de la pirámide. La entrada, estratégicamente ubicada en el centro del lado norte y coronada por un dintel colosal,
innecesario desde el punto de vista estructural, sugiere que el sigilo no era una prioridad. El dintel, a primera vista, parece tener una junta, aunque en realidad se trata de una fisura provocada por la tensión. Si este elemento hubiera sido parte del diseño original, se podría argumentar con mayor solidez a favor de un intento de camuflaje. Al adentrarse en el corredor descendente, sorprende su altura, notablemente superior a la de cualquier otro acceso piramidal del Reino Antiguo. Con una altura que supera ligeramente el 1,60 m, permite a la mayoría de las personas caminar erguidas con relativa comodidad. En otras pirámides, los pasadizos obligan a incómodas posturas debido a su reducida altura. Sin embargo, el corredor descendente de Meidum presenta una particularidad. Con 85 centímetros de ancho, es más estrecho que otros pasajes piramidales. A pesar de esto, los siguientes corredores construidos en otras pirámides se estandarizaron, ampliándose 20 centímetros. Estas dimensiones, aunque singulares en Meidum, permiten un acceso cómodo y casi a tamaño humano a las cámaras internas de la pirámide. A menos de 10 metros de profundidad, el revestimiento de la pirámide SA3 da paso a la entrada de la pirámide escalonada E2. Dos pares de orificios en forma de D adornan las paredes, justo al cruzar el umbral, mientras que un espacio adicional se abre en el techo, directamente encima de ellos. Este diseño, peculiar y estratégico, se repite en la pirámide acodada, tanto en sus entradas como en los corredores que fueron expandidos. La similitud entre ambos lugares es innegable y sugiere que las aberturas en el techo fueron concebidas para alojar puertas corredizas, ingeniosamente diseñadas para abrirse paso. La longitud de la abertura en Meidum destaca por ser ligeramente mayor que la de la pirámide acodada. Sin embargo, ambas longitudes guardan una relación proporcional con la altura de sus respectivos corredores, representando aproximadamente el 76% de la misma. Esta correlación revela una conexión ineludible entre ambas estructuras. Es fascinante observar cómo la mampostería en la fachada de la pirámide escalonada E2 recupera una altura de 3 hiladas para el pasaje, un patrón que se repite en la pirámide escalonada E1, según los diagramas de Giglio y Rinaldi. Surge una interrogante intrigante. ¿Estaba la hilada central de mampostería en la entrada de la pirámide E2 originalmente desplazada, similar a lo que vemos hoy en la entrada de la pirámide E3? Si este fuera el caso, los bloques en esta área habrían sido piezas de relleno delgadas, diseñadas para compensar el espacio y mantener lisas las paredes del pasaje. El bloque en el lado este se ha desprendido ligeramente, lo que sugiere que una inspección más detallada podría confirmar esta hipótesis. Incluso con fotografías bastante buenas, es difícil determinar si la sección faltante era parte del bloque posterior o una pieza de relleno separada. La restauración descuidada en estas pirámides dificulta la evaluación de la cantería de aspecto inusual. Si el curso medio de mampostería siempre estuvo alineado verticalmente con los cursos superior e inferior en la entrada, E2, podemos confiar en que esta entrada nunca tuvo la intención de ser camuflada. Esto indicaría que el diseño de la entrada E3 fue para la estética y no para el secreto. Debajo de los bloques de revestimiento E2, la mampostería es de menor calidad y se ha deteriorado mucho. La pirámide de Meidum, ubicada cerca de tierras cultivadas, se alza sobre un nivel freático más elevado que el de otras pirámides. Esta cercanía al agua, combinada con la salinidad, ha provocado que la piedra caliza se esfolie en todas las superficies por debajo de este punto. Este deterioro dificulta enormemente la inspección de la entrada interior de la pirámide E1, impidiéndome obtener imágenes claras. El corredor descendente penetra aproximadamente 8 metros bajo tierra, culminando en un pozo vertical de 3 metros de profundidad excavado en la roca. Justo antes del final del corredor, se observa una ranura de 14 centímetros que recorre las paredes, el suelo y el techo. Un detalle misterioso que añade un enigma más a la estructura. El investigador Keith Hamilton sugiere que el pozo vertical pudo haber sido un sumidero para aguas pluviales, y la ranura, el soporte de un umbral de madera.
Ambas hipótesis son plausibles y sugieren que el pasaje permaneció abierto durante un tiempo considerable, ya sea durante la construcción o incluso después. Al final del pasaje descendente, se abre una pequeña estancia de 2,5 metros de largo y poco más de 2 metros de ancho en dirección este. Tras esta, una sala casi idéntica se extiende hacia el oeste. El estado deteriorado de las paredes de piedra caliza le confiere a este espacio un aspecto poco llamativo. Aparentemente engañosas, las cámaras de 4.500 años guardaban un secreto celosamente custodiado, una cualidad esencial que escapó a la mirada de todos los exploradores hasta bien entrado el siglo XXI. Los techos, planos y sostenidos por vigas únicas, parecían desafiar las leyes de la física. A pesar de la considerable descamación sufrida, las vigas permanecían intactas, sin fracturas que delataran la tensión soportada. Fue Gilles Dormien, un investigador arquitectónico perspicaz, quien desentrañó el misterio. Su aguda observación lo llevó a una conclusión asombrosa. Era imposible que esos techos resistieran el peso colosal de la pirámide. En el año 2000, Dormien y Jean-Yves Verdeheurt revelaron al mundo su descubrimiento trascendental. La pirámide de Meidum albergaba cámaras de descarga de peso construidas con ménsulas, situadas estratégicamente sobre las dos habitaciones y la sección inferior del corredor descendente. Una ingeniosa solución arquitectónica que había permanecido oculta durante milenios. Tras una minuciosa investigación, se logró confirmar la existencia de espacios ocultos en la pirámide. Perforaciones estratégicas permitieron introducir cámaras endoscópicas, revelando visualmente la presencia de estas estructuras celadas. Lo más sorprendente fue el estado prístino de estos espacios abovedados, lo que sugiere que las cámaras de la pirámide de Meidum alguna vez gozaron de un acabado impecable. El deterioro actual de las cámaras ha llevado a algunos egiptólogos a creer que la pirámide nunca fue terminada. Sin embargo, esta condición podría ser el resultado de daños sufridos a lo largo del tiempo. Desde las dos cámaras principales, un corto pasaje se extiende hacia el sur, desembocando en un singular pozo vertical. Debido a la naturaleza irregular del pozo, medirlo con precisión resulta complicado. No obstante, se estima que tiene aproximadamente 1 metro cuadrado de superficie, ligeramente inferior al corredor descendente. La estructura se alza imponente, con una altura de aproximadamente 6,5 metros, evocando imágenes de un pasado donde probablemente estuvo revestida con delicadas losas de piedra caliza. A poco más de la mitad de su altura, 3 troncos de madera originales se encuentran incrustados en las paredes de roca madre, un testimonio silencioso de técnicas constructivas ancestrales. Los 2 troncos inferiores reciben un soporte adicional desde abajo, gracias a bloques verticales de mampostería, una ingeniosa solución para distribuir el peso y garantizar la estabilidad. En la pared norte, aún se pueden apreciar 2 ranuras semicirculares verticales, vestigios de un mecanismo ahora perdido en el tiempo. Estas ranuras culminan en la parte superior, donde una pequeña abertura antaño ocultaba el acceso a un espacio de descarga situado sobre el corto corredor inferior. Un detalle arquitectónico que sugiere secretos y propósitos olvidados. En la cima del acceso con ménsulas, en la pared norte, aún se conservan vigas de madera incrustadas en la mampostería. Un detalle intrigante que revelaremos pronto. Tras completar nuestra exploración de la pirámide, nos adentraremos en estos elementos singulares. El pozo vertical desemboca en una cámara con un techo abovedado de aproximadamente 5 metros de altura, 6 metros de longitud y 2,5 metros de anchura. A pesar de su presencia imponente, esta cámara no ha revelado secretos notables a lo largo de la historia. Las paredes abovedadas revelan muescas diseñadas para albergar vigas de madera, ubicadas principalmente sobre el pozo vertical, sugiriendo un propósito estructural o ritual que aún estamos por desentrañar. Dentro de sus entrañas aún se esconden algunos troncos originales de cedro, testigos silenciosos del tiempo. Una excavación, modesta en su tamaño, se abrió paso en el lado meridional de la cámara, pero su avance se detuvo abruptamente al toparse con la roca madre, custodiada celosamente tras la pared de piedra caliza. ¿Qué interpretación dar a las cámaras y pasadizos internos de la pirámide? Una pista crucial reside en la asombrosa similitud
entre el diseño de las cámaras de la pirámide de Meidum y el de la pirámide roja. Dos cámaras inferiores se alternan, preludiando una cámara superior de dimensiones mayores. Es lógico pensar que la cámara superior de la pirámide roja fue concebida para ser inaccesible. Sin embargo, los 8,5 metros de pared lisa de la pirámide roja plantean un desafío mucho mayor que los 6,5 metros del pozo vertical de la pirámide de Meidum, que podía ser ascendido sin necesidad de escaleras ni herramientas adicionales. Keith Hamilton, un investigador ingenioso, vislumbró una solución astuta al enigma. Según su teoría, el conducto vertical albergaba una piedra de cierre, sostenida desde abajo por 3 vigas de madera. Su propuesta revela que las ranuras grabadas en la pared norte permitían el paso de cuerdas sin obstaculizar el ascenso de la piedra de cierre a su posición final. Estas ranuras evocan las presentes en la cámara del rastrillo de las grandes pirámides, esenciales para mantener la piedra del rastrillo enrasada con la pared posterior. Una vez que el tapón vertical de la pirámide de Meidum era elevado, los troncos de madera se insertaban en las paredes inferiores, apuntalando la piedra en el conducto. Para mayor seguridad, estos troncos recibían apoyo adicional de la mampostería inferior. La pequeña estructura de madera situada sobre la piedra de cierre, en su día, sobresalía del pozo, impidiendo que la piedra fuera empujada hacia arriba, hacia la cámara. Una viga de madera superior mantenía el pozo despejado hasta el momento del cierre, cuando la madera se cementaba en la mampostería. Esta defensa ingeniosa no se podía superar fácilmente. Las ranuras en la pared norte son particularmente convincentes. Es difícil imaginar otro uso para ese tipo de espacio. Los corredores de la pirámide de Meidum son demasiado estrechos para que un sarcófago de piedra haya pasado por ellos. A pesar de los avances, la construcción aún plantea interrogantes que requieren mayor investigación. Un detalle intrigante reside en el andamio de madera que antaño sostendría una piedra de bloqueo. Este andamio se adentra sutilmente en el pozo y, curiosamente, solo el tronco del lado occidental muestra un borde dañado, víctima del paso del tiempo o de algún percance fortuito. Otro enigma surge al comparar las dimensiones del corredor de acceso, que mide 82 centímetros de ancho, con el pozo vertical que se extiende hasta casi 1 metro. Esta diferencia sugiere que la piedra de bloqueo, imponente en su tamaño, habría tenido que aguardar pacientemente en la base del pozo, ya que su volumen le impedía atravesar el estrecho pasaje que conectaba con las cámaras inferiores. Para añadir un elemento de complejidad, la base del pozo presenta una ligera desviación con respecto a la parte superior, un desajuste de aproximadamente 30 centímetros. Esta peculiaridad plantea interrogantes sobre las técnicas de construcción empleadas y los desafíos que enfrentaron los antiguos constructores al erigir esta estructura. A pesar de que no contamos con un modelo exacto de cómo se pudo haber sellado el pozo vertical, es lógico interpretarlo como una barrera que impedía el acceso a la cámara superior. Con esta idea clara, volvamos a concentrarnos en las dos cámaras inferiores, que durante tanto tiempo fueron ignoradas. Al simplificar el modelo de las 3 pirámides atribuidas a Snefru, emerge un patrón evidente. Existen cámaras inferiores a las que se accede por un corredor descendente, y cámaras superiores cuyo acceso se bloqueó mediante sellados y puntos de entrada elevados. Parece lógico que las cámaras inferiores se diseñaran para recibir visitantes. ¿Qué otra razón habría para esforzarse tanto en restringir el acceso al sistema de la cámara superior? Si los constructores solo hubieran querido sellar el interior de la pirámide con la máxima seguridad, habrían bloqueado por completo los corredores descendentes, evitando así todas las medidas de seguridad adicionales necesarias para un sistema de cámaras superiores. De hecho, las mastabas anteriores y posteriores a estas pirámides tenían sus accesos completamente sellados. En este contexto, las 2 cámaras inferiores de la pirámide de Meidum se vuelven mucho más intrigantes. ¿Recuerdas cómo Gilles Dormion descubrió que estas cámaras tenían espacios de descarga abovedados encima de ellas? Surge una pregunta fundamental. ¿Por qué los constructores se molestaron en diseñar estas cámaras con techos planos, en lugar de simplemente dejar la bóveda visible, como en la cámara superior? Este detalle sugiere un propósito más allá del simple sellado,
invitándonos a reflexionar sobre las intenciones ocultas tras la arquitectura de estas enigmáticas estructuras. La opinión generalizada en el campo de la egiptología sostiene que las cámaras más internas de las pirámides de la cuarta dinastía eran, indudablemente, las cámaras funerarias. Por ende, se esperaría que las estancias internas fueran las más impresionantes y refinadas. Sin embargo, como muchos señalan, las bóvedas por aproximación de la cámara superior de la pirámide de Meidum son asimétricas y, francamente, toscas. La explicación oficial es que, posteriormente, cuando Snefru construyó la pirámide roja, los constructores habían perfeccionado sus habilidades y, por lo tanto, pudieron crear bóvedas por aproximación altas y perfectamente simétricas. Pero yo dudo que la simple mejora en la destreza o la acumulación de experiencia expliquen por completo la notable diferencia entre las bóvedas de la pirámide de Meidum y las de la pirámide roja. Intuitivamente, si se busca que las ménsulas sean impresionantes, no se disponen de forma escalonada o descuidadamente desalineadas. En la cámara de la pirámide de Meidum, la construcción con ménsulas resulta deficiente, posiblemente porque nunca se pensó que fuera visible. Se presume que las cámaras inferiores, con sus techos planos, eran las que debían generar mayor impacto. No olvidemos que estas estancias en la pirámide de Meidum son las primeras cámaras construidas directamente bajo una montaña de piedra. En la actualidad, damos por sentado que la arquitectura puede soportar presiones enormes. Quizás por eso nadie se percató de que algo no andaba del todo bien en ese entonces. Para los antiguos egipcios, un techo plano justo debajo de una pirámide representaba un efecto mágico. Buscaban realzar la experiencia del visitante, ocultando la estructura que lo soportaba. De hecho, existe otra cámara piramidal famosa que emplea esta misma ilusión. En la pirámide roja, las cámaras son mucho mayores que las de la pirámide de Meidum, lo que tal vez hacía inviable el uso de vigas lo suficientemente grandes para crear techos planos. Por eso, la solución fue crear una estructura visible, elevada y simétrica, para que resultara impresionante a la vista. Aunque las cámaras superiores de las pirámides de Seneferu suelen ser las más grandes, no siempre son las más impresionantes a la vista. Quizás la pirámide de Meidum no fue simplemente un ensayo fallido para Seneferu, y por eso la llevó a su culminación con una etapa de construcción de mayor calidad, la fase 3. La razón detrás de la transformación de Meidum de una pirámide escalonada a una verdadera pirámide sigue siendo un enigma, un desafío para la narrativa de la egiptología sobre los planes de Seneferu. Tal vez, observando la pirámide de Meidum con menos prejuicios, a pesar de la destrucción que ha sufrido, podamos empezar a comprender por qué fue tan importante para Seneferu, el constructor de pirámides más prolífico de todos los tiempos. No traduzco textos con suscripciones, likes o comentarios. Un más sur